destituyeron en el MINER a directores y al consultor jurídico. También, amigos, el MINER alquilará locales para atenuar la falta de cupo en las escuelas. Amigos, un tribunal rechazó devolver vehículos incautados a Girón en la operación Coral. Amigos, y la delincuencia y actos de violencia siguen cobrando vidas en nuestro país. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carevisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que estamos, amigos, en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como @consultapar. También en Instagram estamos como Ricardo Perlman, todo juntito. Estamos en Twitter como @consultapar. En Facebook, Consulta Participativa. Nuestra dirección electrónica, nuestra dirección consultaparticipativa@gmail.com. Amigos, les invitamos a nuestro canal de YouTube. Vayan a YouTube, Consulta Participativa, activen la campanita y suscríbanse a nuestro canal para que reciban todo el contenido de nuestras consultas de manera directa y especial. También, amigos, nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, 809-769-4500. Escríbanos, llámenos, hagan sus preguntas y sugerencias que de seguro que le complaceremos. Amigos, como siempre, agradecer a todos ustedes aquí en nuestro país que nos sintonizan en día domingo a esta hora de familia, a esta hora de almuerzo, y a todos los amigos que nos sintonizan allende los mares. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, por escribirnos y por hacernos sus sugerencias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y el ministro de Educación, Ángel Hernández, comenzó a hacer cambios en el Ministerio de Educación. Desvinculó a 2 directores de sus puestos y al consultor jurídico de la institución. Mediante la orden departamental número 2122, fueron removidos de sus cargos Cástulo Manuel Vidal Sánchez, quien ocupaba el cargo de director general financiero, Ricardo Modesto Pérez Vargas, quien se desempeñaba como director de compras, y Gilberto Antonio Sánchez Parra como consultor jurídico. Vidal Sánchez, Pérez Vargas y Sánchez Parra fueron designados por el ex ministro de Educación, licenciado Roberto Furcal, en agosto de 2020. Amigos, y a propósito del Ministerio de Educación, el ministro de Educación informó que contempla el alquiler de locales y colegios que no están impartiendo docencia para resolver la alta demanda de cupos en los centros educativos del sistema público. Esta situación se ha vuelto recurrente cada año. Desde mediados de julio se registran largas filas en los centros educativos públicos para tratar de inscribir a nuevos estudiantes, principalmente en los niveles de inicial y primaria. El ministro de Educación, Ángel Hernández, en respuesta a un padre que le imploró por un cupo para su hijo, dijo que están procurando atender todas las demandas en los centros educativos. Y a seguida ripostó: hay una gran demanda insatisfecha, sobre todo en inicial y media. Muchas escuelas inconclusas que hay que terminar para bajar la presión por espacios en las aulas, manifestó el funcionario. Y nosotros, amigos, nos preguntamos, desde el 2013 no se comenzó a entregar
parte del 4% del PIB al Ministerio de Educación, según consigna la Ley General de Educación 6697. El 4% se ha podido implementar en la jornada escolar extendida y distribuir el desayuno y el almuerzo a los escolares, lo cual ha contribuido a disminuir la desnutrición. Pero no sabemos, amigos, como no somos duchos en este tema de la construcción de infraestructura escolar, no sabemos si de este 4% del PIB hay renglones que deben dedicarse a construir escuelas y centros educativos y estas guarderías infantiles. Creemos y creíamos que con la asignación de tantos recursos, según tengo entendido, es el ministerio que más recursos recibe del Estado Dominicano, pues la falta de aulas, según se dice, de unas 10,000 aulas que hacían falta y que serían construidas con esta asignación, pues hoy día, amigos, miren ustedes cómo se presenta la escasez de aulas, y también hay quejas en el sentido de que estudiantes extranjeros ocupan plazas en los liceos, en las escuelas primarias, en las escuelas de educación media. No nos oponemos a que los estudiantes extranjeros pues estudien y se preparen, como nosotros los dominicanos cuando emigramos con nuestros hijos les procuramos, lo primero que procuramos es llevarle a la escuela y conseguir que le acepten en los sistemas de educación. Pero nos inquieta y nos hace preguntarnos, ¿y tanto dinero que se le asigna al ministerio no ha sido suficiente del 2013 hasta aquí para suplir las necesidades de aulas en la República Dominicana? Ya veremos. Bien, amigos, y la jueza del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, magistrada Yanibel Rivas, rechazó la solicitud hecha por una empresa financiera en el sentido de que ordenara al Ministerio Público la devolución de varios vehículos que le fueron incautados a Raúl Alejandro Girón, uno de los imputados en el caso Coral. Al salir de la audiencia, la coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, dijo que estos bienes incautados deben mantenerse en poder del Ministerio Público debido a que están ligados al caso de corrupción que sigue en curso en los tribunales. La jueza parece que con su decisión entendió y aceptó la petición del Ministerio Público, y estos bienes, no solo estos vehículos incautados al señor Girón, sino otros bienes que se han hecho intentos legales por recuperar por parte de las personas a que le han sido incautados. Amigos, y la delincuencia y actos de violencia siguen cobrando vida en nuestro país. Casos que nos entristecen. Tal es el caso del asesinato del joven David Zapata, hijo del diputado por la provincia de Dajabón, Darío Zapata, en un hecho ocurrido en la ciudad de Santo Domingo, y el cual fue perpetrado por presuntos delincuentes. Este hecho, amigo, que realmente ha preocupado a la familia dominicana, este joven, hijo de este legislador asesinado
sin más ni más, se dice que los delincuentes, estos datos sin confirmar, sin ser confirmados, fue víctima de un intento de atraco. Y no sé si se habría resistido, pero lo penoso del caso, amigos, que este joven dominicano perdió la vida en la ciudad de Santo Domingo. Lamentable. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares. Pedimos al Divino porque le dé resignación para aceptar este gran dolor. Amigos, también el caso en que resultó muerto a tiros el comunicador Manuel Tavares Duncan. Otro caso que las autoridades investigan a fin de dar con el paradero de los involucrados en este acto de violencia que terminó con la vida de este comunicador y que la Policía Nacional descartó que la muerte de este joven de 45 años se haya tratado de un atraco. El vocero de la institución del orden, Diego Pesqueira, explicó que el comunicador y su matador llegaron al lugar casi al mismo tiempo y que Duncan llegó porque había salido de un establecimiento, un negocio que tenía, y llegó allí a aquel establecimiento de comida rápida. Amigos, y saludamos la entrada en servicio del Centro de Diagnóstico de Endoscopía, Colonoscopía e Imágenes Médica Serienco. Este centro, ubicado en la avenida Sabana Larga del ensanche Osama, hace realidad el sueño de un grupo de jóvenes médicos profesionales de la medicina dedicados que están liderados por la doctora Rosa Hope, quien es una conocida gastroenteróloga dominicana. Felicitamos a estos jóvenes y felicitamos la apertura de este centro y le auguramos el mayor y mejor de los éxitos. Felicidades, doctora Rosa Hope, y a todos sus médicos y compañeros que componen este proyecto y este esfuerzo. Adelante. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy. Les invitamos a que nos acompañen a nuestra entrevista central, donde estaremos hablando con la doctora Autria Javier Alvarado, médico anestesióloga, especialista en el manejo del dolor. Volvemos en breve con nuestra entrevista central. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa una consulta con una casi productora de consulta participativa, una médico anestesióloga especialista en el manejo del dolor, que ha estado con nosotros ustedes desde que consulta participativa salió al aire. Le damos la bienvenida a la doctora Austria María Javier Alvarado, médico anestesióloga especialista en el manejo del dolor. Bienvenida a su casa, doctora. Ay, gracias, encantada de verle de nuevo. Sí, así es, doctora, estamos aquí tratando de que usted nos oriente a los amigos de consulta participativa con este asunto del dolor, este padecimiento que no hay un ser humano exento de tenerlo o de haberlo sufrido en algún momento, y con el asunto de la pandemia que se presentó, ahora tenemos una viruela símica, una serie de cosas que generan dolor. Pero vamos a arrancar, doctora, dígales a los amigos de consulta participativa qué es el dolor y se clasifica de alguna forma el dolor. Claro que sí. El dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable que puede estar asociada o no a un estímulo y que este estímulo puede provocar al futuro que este dolor permanezca.
Entonces, en esta clasificación del dolor es que se va a clasificar en un dolor de comienzo repentino, que tenga poco tiempo. Este es el dolor agudo. Y el dolor crónico ya es cuando el dolor se ha prolongado, no ha sido manejado y es un dolor de más de 3 meses de duración, es un dolor crónico. Y ya el dolor crónico es un poco más difícil de manejar porque no se trató a tiempo. O sea, el dolor crónico deviene de el no manejo a tiempo de un dolor en específico. Claro que sí. Por eso un dolor que persiste, que se tomó los medicamentos de base, que se le indicó su médico, lo básico, los acetaminofén, los AINES, y no mejora el dolor, porque no se tomó por el tiempo que el médico le recomendó, o es un dolor que va más allá de la causa que comenzó. Provocó otro daño a nivel de esa estructura del cuerpo y se prolonga la duración de ese dolor. Va a ser de más difícil manejo. O sea que el dolor, lo que más hacemos los seres humanos, doctora, cuando padecemos un dolor, tómate un analgésico, tómate sin conocer que está produciendo el dolor. Y Claro. esto pudiera conducir a que una persona, que un dolor está siendo producido por una afección mayor, pues se ignore y devenga en una patología crónica. Claro, así mismo. Una caída, por ejemplo, una persona que se caiga, se dé un golpe en la espalda. La espalda es un sistema muy complejo, que tiene nervios, tiene tendones, tiene músculos. Si queda, por ejemplo, un nervio lastimado, no lo siente en el momento, sigue produciéndose, no se trató la inflamación de ese nervio, va a degenerar después en condiciones crónicas de la columna, una hernia que la persona tenga, que se lastima en un momento dado con una caída y no se trata en ese momento, la persona después va a tener muchísimo dolor. O sea, bueno, esto es así, doctora, porque tenemos muchísimas zonas identificadas que producen normalmente dolor de articulaciones, la famosa fibromialgia, doctora. Ay, la fibromialgia, sí. Tanta fibromialgia viéndose ahora, tanto dolor generalizado en todo el cuerpo, como es la fibromialgia, que es un dolor a nivel del músculo, un dolor que en todo el cuerpo hay músculo, imagínense. Se dice que son 18 puntos dolorosos para hacerle un examen físico y diagnosticarle fibromialgia. Cuando uno busca esos 18 puntos, si hay 11 puntos positivos, ya se diagnostica fibromialgia y no hay una causa específica para la fibromialgia. O sea, no está identificada una causa específica, pero sí, doctora, ejemplo, porque tenemos muchas inquietudes de damas de consulta participativa sobre el asunto de los dolores producidos por los cánceres, tanto cáncer de mama, cánceres ginecológicos. El dolor del cáncer, doctora, se trata dentro de lo que son los procedimientos y tratamientos para tratar el cáncer, o el dolor hay que tratarlo de manera individual. El cáncer puede tener el dolor, un paciente por cáncer, por diferentes causas. Por el cáncer que comenzó siendo la causa de la enfermedad del paciente. Por ejemplo, una paciente que tenga cáncer de mama, tan frecuente el cáncer de mama hoy en día. El dolor puede venir del mismo sitio del cáncer. Si la enfermedad avanzó y se va a otra estructura, por ejemplo, se va al hígado, se va a los huesos, la persona va a tener dolor en otras áreas del cuerpo. La quimioterapia que se utiliza para este tipo de enfermedades, para cualquier tipo de cáncer, también puede provocar un dolor neuropático. Un dolor neuropático es un dolor que la persona va a sentir calambres, va a sentir sensación quemante. Puede ser por el mismo tratamiento. La cirugía, que se manipulan raíces nerviosas, también puede provocar un dolor por la cirugía. Y todo esto relacionado al cáncer. Si la paciente tuvo, por ejemplo, una hernia en la columna y se afectan raíces nerviosas por el mismo cáncer, afecta a esas raíces nerviosas a nivel medular, va a tener dolor mucho más intenso que un mismo dolor por la hernia.
o la persona con cáncer puede en ese momento desarrollar un dolor por hernia y confundirlo con el cáncer y ser un dolor por otra causa. O sea, ser un dolor por otra causa, porque tenemos también entendido, doctora, que el dolor no solamente se limita a manifestarse en una parte del cuerpo, sino que produce otras molestias a nivel general en el cuerpo, como dolencia. ¿Cuáles molestias produce el dolor, independientemente de donde lo está sintiendo y padeciendo en la persona? ¿Tú quieres decir en qué área se va a ver afectado el dolor? Exacto, o sea, porque hay otros síntomas físicos que producen los dolores. Debilidad, por ejemplo, en las extremidades. Un dolor te puede provocar una náusea, te puede provocar dolor de cabeza relacionado a otro tipo de dolor, te puede provocar calambres, te puede provocar una sensación quemante en todo el cuerpo, te puede provocar sudoraciones por el mismo dolor. El dolor también te puede afectar psicológicamente. Sobre todo, una persona con dolor que no es manejado a tiempo puede terminar en una depresión, porque al no ver mejoría en su dolor y no encontrar algo que lo mejore, la persona puede caer en depresión. Es frecuente la depresión en las personas con dolor, sobre todo el dolor crónico, que la persona ya tiene muchos meses con dolor, puede terminar en depresión. Depresión que puede conducir, doctora, a intentos de quitarse la vida, a situaciones que pudieran conllevar a la muerte. Claro que sí, por eso el dolor muchas veces debe ser manejado por varios especialistas, un psicólogo, un psiquiatra, un fisiatra. Son diferentes especialidades que deben manejar el dolor en conjunto, pero tener pendiente que el dolor tiene solución, no hay necesidad de tener dolor. Si el dolor tenemos los medios para manejarlo, ¿por qué la persona tiene que sufrir de dolor? Si hay medios para manejar el dolor, no solamente medicamentos. A propósito de eso que usted dice, tenemos una pregunta de una amiga que dice que ha padecido tanto dolor que se ha acostumbrado a él y que alguien le ha dicho que su dolor no puede ser tratado. ¿Es esto cierto? ¿Hay dolor que no pueda ser tratado? Claro que no. Todo dolor tiene una solución. Si no se logra esa solución con medicamentos, por ejemplo, lo importante es el examen físico del paciente. Hay que buscar el punto exacto del dolor y la tecnología nos da los avances para realizar estudios y buscar la causa de ese dolor. Una vez se tiene la causa que provoca el dolor, ya yo puedo hacer, por ejemplo, procedimientos intervencionales para el dolor, bloquear las raíces nerviosas que provocan ese dolor en el paciente. Un paciente con cáncer, por ejemplo, que no me mejore con medicamentos, puedo colocarle una bomba de morfina que dura 10 años, pero no hay necesidad de tener dolor. Un paciente con dolor por una hernia que tuvo un accidente y tuvo mucho daño en la columna, le puedo colocar un neuroestimulador. Hay opciones para el dolor, lo que hay es buscarlas. Que he visto, por ejemplo, casos que quieren llegar a la eutanasia, piden la eutanasia por dolor. No hay que llegar a ese punto, hay que buscar una solución para el dolor. No hay un dolor que sea intratable, todo dolor debe ser tratado y tiene solución. Todo dolor debe ser tratado y tiene solución, doctora. Claro que sí. Pero ¿cuáles son los medios y los procedimientos más efectivos y más usados para tratar el dolor? Se empieza con los medicamentos, se empieza con la escala analgésica con lo básico, vamos desde los AINES, el paracetamol, subimos a la morfina, que la gente le tiene mucho miedo a la morfina, pero una morfina bien manejada, las dosis por un especialista, no tiene por qué crearle adicción a un paciente. Si ya la morfina llega a un punto, por ejemplo, un paciente con cáncer, que ya la dosis, lo que tolera es una dosis muy alta para mejorarle su dolor, se buscan opciones, se hace una analgesia multimodal que se utiliza hoy en día,
que es la combinación de diferentes medicamentos para bajar la dosis de los medicamentos más fuertes. Está la bomba de morfina, como le mencioné, que dura 10 años. El paciente no puede pagar una bomba de morfina por los recursos bajos. Están las bombas elastoméricas, que son unas bombas externas que se colocan, se rellenan de medicamentos. Estas bombas se rellenan cada 3 o 6 días y el paciente tiene analgesia si no puede colocarse una bomba de morfina. Están los bloqueos para disminuir los medicamentos, que se bloquea directamente la raíz nerviosa, viendo por un aparato de imagen, un brazo en C, que es como un aparato, como si fuese una radiografía que yo hiciera al paciente. Busco el punto doloroso y coloco el medicamento directamente, lo que disminuye la cantidad de medicamento que uso porque voy directo al punto del dolor. Doctora, es cierto que los dolores en muchos casos son agentes que conducen los tratamientos del dolor a la adicción de ciertos tipos de drogas. Es lo que le digo, un paciente con cáncer que use morfina, por ejemplo, que es lo que la gente le tiene más miedo para la adicción, si es un médico especialista que se lo indica y sabe calcular las dosis, lo que hay que tener en cuenta, uno como médico también, nunca tenerle miedo a la morfina. Si el paciente siente dolor aún utilizando la morfina porque el paciente pida que se le aumente la dosis, no es que el paciente tenga una adicción. El paciente tiene dolor. Lo que hay que hacer es pasarlo a otro tipo de opioide, no necesariamente la morfina. Hay diferentes tipos de opioides. Se cambia la morfina que se está usando en ese momento a otro tipo de medicamento. Pero un paciente con cáncer bien manejado no tiene por qué terminar en una adicción. Es raro. Si se maneja adecuadamente. Correcto. En el tratamiento del síndrome del dolor regional complejo, es cierto que existe una máxima de dolor por dolor, o sea, de causar o provocar un tratamiento dolor en otras áreas del cuerpo para tratar un dolor regional complejo. El síndrome doloroso regional complejo realmente es muy doloroso porque cuando hay un síndrome doloroso regional complejo, hubo daño en las raíces nerviosas, ya sea por un accidente, ya sea en una cirugía, un paciente puede desarrollar un síndrome doloroso regional complejo, pero hay procedimientos que se hacen para un síndrome doloroso regional complejo. Por ejemplo, si es en miembro superior, hay un bloqueo que se hace a nivel del cuello, un bloqueo del ganglio estrellado, que trabaja directamente las raíces nerviosas que van hacia el brazo. Cuando es un síndrome doloroso regional complejo del brazo, se trabaja esa área, el ganglio estrellado, con muy buenos resultados. Pero debe hacerse con tiempo. El paciente no debe esperar a empezar a llevar un tratamiento por un especialista de dolor. Si es un síndrome doloroso regional complejo de miembro inferior, está el bloqueo del plexo lumbar, que los estudios han demostrado que provoca mucha mejoría en el paciente. Si el síndrome doloroso regional complejo no mejora con los bloqueos, está la opción de colocarle al paciente un neuroestimulador. Un neuroestimulador es un aparatito como una batería que le va a mandar señal al cuerpo. En vez de sentir dolor, el paciente lo que va a sentir es como un tipo de masaje en las raíces nerviosas que antes eran dolorosas. Y este aparatito se coloca por 10 años en el cuerpo. Doctora, dolores, síndrome del dolor regional complejo, dolores periféricos localizados en ciertas áreas del cuerpo por accidentes, fracturas, dolores post-COVID. Esto, después de la pausa, doctora. Doctora, antes de irnos a la pausa, me dejaba en el aire el asunto de la inquietud que hay sobre si hay tratamientos y procedimientos para el dolor que pudieran ocasionar daños periféricos graves y el asunto del dolor post-COVID. Dígame de estos daños periféricos y, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, ¿qué puede, para paliar el dolor de los tratamientos del cáncer, cuáles son los sistemas, los métodos? Por ejemplo, un paciente que se esté dando radioterapia puede quedar con un dolor neuropático por daño de una raíz nerviosa.
y esto provocarle un dolor muy intenso. El COVID, por ejemplo, si hubo daño en las raíces nerviosas, he visto pacientes con COVID que tienen dolor a nivel intercostal, a nivel de las costillas. Los pacientes, sobre todo, que han desarrollado neumonía post-COVID, le queda un dolor intercostal bien incómodo porque se afectan los nervios intercostales. Pero si el paciente prolonga este dolor y no lleva un manejo, ahí se puede realizar un bloqueo intercostal y mejorarle el dolor al paciente. Si el paciente continúa con dolor a pesar del bloqueo, lo que se hace es una neurolisis con calor. Antes se hacía colocándole colocándole alcohol al nervio. Hoy se le da calor a esa raíz nerviosa y eso le va a mejorar el dolor al paciente. También pacientes que reciben quimioterapia pueden tener un daño periférico en raíces nerviosas. El dolor por la quimioterapia es un dolor bien intenso. Si el paciente no es manejado a tiempo, va a desarrollar un dolor crónico de muy difícil manejo. Pero Doctora, sí, siga, todo. Todo lo que tiene que ver con daño en raíz nerviosa es muy doloroso. En una cirugía muy amplia, que haya que hacer la extracción, por ejemplo, de un área grande, por ejemplo, de intestino, una amputación de un miembro superior, miembro inferior, sea por cáncer, por accidente, que provoca daños a nervios periféricos, todo esto va a provocar daño de raíces nerviosas, que de no manejarse a tiempo va a provocar un daño permanente. Un paciente que haya tenido un ACV también puede tener un dolor muy, muy intenso a causa del daño a las raíces nerviosas por el ACV o el accidente cerebrovascular. Sí, doctora, a eso también tenemos inquietudes con el asunto de dolores por accidentes cerebrovasculares y el problema de los dolores neuropáticos. El famoso dolor de cabeza, doctora, que no hay un ser humano tal vez que no lo haya padecido o no lo vaya a padecer. La neuralgia occipital. Esos dolores neuropáticos y esos dolores de cabeza, doctora, que tanto afectan a la población mundial. ¿Cuáles son los mejores métodos para esos dolores en específico? ¿Y cuál es la recomendación tal vez para prevenirlo, doctora? Bueno, en cuanto al dolor de cabeza, hay personas que tienen su cefalea crónica ya instaurada, por ejemplo, desde jóvenes, desde pequeños ya sufren su cefalea, pero hay que buscar siempre la causa de una cefalea, que no tenga una causa orgánica. Una cefalea puede ser producida por un tumor a nivel cerebral, una cefalea puede ser producida por niveles tensionales elevados. Lo que hay que buscar la causa de la cefalea. Si es una cefalea tensional, que ya es una cefalea que ocurre cada cierto tiempo, el paciente debe evitar alimentos, debe evitar el estrés, debe evitar ciertos alimentos como el chocolate, comidas muy condimentadas, pero los pacientes con cefalea usan muchos tipos de medicamentos intentando tratar la cefalea. Cuando ya no mejora con medicamentos, ahí entra la parte del dolor intervencional. Se hace un bloqueo, por ejemplo, del nervio esfenopalatino. Eso se hace a través de la nariz, se coloca un hisopo con un medicamento especial. Ese hisopo llega hacia el nervio esfenopalatino. Esto es cuando hay crisis de cefalea. El paciente mejora muchísimo. El dolor de cabeza se va instantáneo. Si es un dolor en la parte posterior del nervio occipital por afectación del nervio occipital, se puede hacer un bloqueo del nervio occipital. Hay infusiones de un medicamento, un anestésico que se está usando mucho en la cefalea hoy en día, que es la ketamina. Se pasan infusiones de ketamina en 4 horas. El paciente dura 4 horas pasándose esa infusión y eso se hace cada 3 meses y mejora en un gran por ciento la cefalea del paciente. Doctora, con respecto a los dolores por cáncer, tenemos el asunto del cáncer de hueso. ¿Son los dolores de hueso más difíciles de tratar y aliviar que dolores de otras áreas del cuerpo?
Bueno, cuando es cáncer por hueso es muy doloroso. Y lo que pasa con el cáncer de hueso, cuando la enfermedad se disemina, cuando hay metástasis, que es el cáncer de hueso, se difumina a diferentes huesos del cuerpo, sobre todo la espalda baja y a nivel del sacro. Eso provoca muchísimo dolor porque esa es la parte que te da estabilidad en el cuerpo para tú sentarte, caminar. Ese es el área más afectada y eso duele muchísimo, un cáncer por hueso. Ahí es que uno empieza el manejo, ayuda muchísimo la radioterapia, pero se auxilia también de infiltraciones en el área del dolor. Por ejemplo, una infiltración a nivel del sacro se realiza cuando hay metástasis en el hueso del sacro. En la columna se realizan infiltraciones, puede ser bloqueo facetario, bloqueo epidural cuando hay metástasis ósea. Y esto ayuda con el dolor, aliviar el dolor. También está la opción, ya cuando es bien diseminado la enfermedad a nivel del hueso, colocar una bomba de morfina que le va a mantener el medicamento constante al paciente en el cuerpo. Dígame a la doctora que cómo me quito este dolor de la artritis. No sé qué hacer. El dolor de la artritis es muy dolorosa y también la artritis tiene la particularidad que provoca deformación en las manos, sobre todo. Hay deformación cuando la artritis ha avanzado mucho. Lo que se hace a nivel intervencional con la artritis son infiltraciones a nivel del área que tiene el dolor. En la mano se pueden realizar infiltraciones a nivel de la articulación de la mano para la artritis. A nivel de una osteoartritis en la columna se realizan infiltraciones tipo bloqueo facetario que va a ayudar mucho al dolor del paciente con artritis. Doctora, manejo del dolor sin medicamentos. Manejo del dolor sin medicamentos, terapia física. Terapias físicas. Medio físico, frío, calor, que es lo que se recomienda al inicio, pero es difícil manejar un dolor solamente sin medicamentos. Terapia con un psicólogo, terapias de relajación, ejercicios específicos, no de alto impacto, ese sería manejo sin medicamentos. Pero siempre en la etapa inicial de un dolor se debe utilizar medicamentos para bajar el grado de inflamación. Aunque, como le digo, ayuda mucho los medios físicos, colocarse frío y calor en el área afectada con el dolor. La pregunta viene, doctora, porque me sorprendí cuando hicimos la pequeña peña para la consulta con usted, de amigos asiduos a consulta participativa que hablaron que han recibido tratamientos de acupuntura, de estimulación eléctrica, de un dispositivo para paliar el dolor y que su dolor ha regresado. No son estos tratamientos y medicamentos, por ejemplo, como la acupuntura y la estimulación eléctrica de carácter permanente para curar o sanar el dolor. Es que depende del tipo de dolor. Si es un área localizada, por ejemplo, una rodilla, un área pequeña, la acupuntura hay estudios que ayudan mucho. Por ejemplo, el dolor a nivel cervical, aquí arriba, la acupuntura es muy buena. Hay estudios, hay un procedimiento que hacemos los especialistas del dolor, que con la aguja fría, se coloca aquí como en ciertos puntos, como la acupuntura, y ayuda con el dolor. Pero son tipos de dolor musculoesquelético. Acupuntura, hay pacientes que sí le ayuda la acupuntura, son áreas específicas, sobre todo un dolor muscular. Hay pacientes que colocarse calor, estimulación eléctrica en el área del dolor, que lo usan mucho los fisiatras, ayuda, pero siempre, nunca, no creo que solo, sin medicamentos, puede ayudarse a disminuir la inflamación más rápido. Doctora, volviendo a los asuntos del COVID, dolores de cabeza, dolor de planta del pie, dolor articular o muscular, hay una gama de dolores provocados por el COVID. En esto que usted dice del tratamiento del dolor en equipo, los pacientes con COVID, se ha podido comprobar que se trata el dolor de manera aparte al padecimiento del virus.
El dolor, lo que pasa, hay un dolor post-COVID que suele durar de 3 meses a 6 meses. Mejora con analgésicos, con calor, con infiltraciones, pero mejora según pasa el tiempo. El paciente con dolor post-COVID puede durar 3 meses con dolor, puede prolongarse a 6 meses, pero va mejorando según pasan los meses. No es que va a quedar constante con ese dolor. Ok, doctora, el asunto en el caso del dolor de pecho, como todo el mundo dice que el dolor de pecho, el dolor de angina de pecho, pues no debe beberse ningún ni tratar de quitar el dolor porque puede ser que tengamos un proceso de infarto al miocardio, de infarto cardíaco. Cuando hay un dolor de pecho, lógicamente un dolor que no mejora con analgésicos, que se toma una aspirina el paciente, que es un antiinflamatorio, debe ir al médico. Por ejemplo, si ya el paciente está haciendo un infarto en emergencia, lo primero que hay que hacer es tratar de mejorar el dolor al paciente para que no siga ocurriendo mayor daño. Si hay mucho dolor, el paciente puede tener mayor daño a nivel de esos pasos, a nivel del corazón. Hay que tratar de mejorar el dolor de un paciente, por ejemplo, que está haciendo un infarto. Antes se usaba mucho la morfina y se sigue usando también a bajas dosis para disminuir el dolor del paciente, para que el daño no sea mayor. Doctora, y los dolores somáticos viscerales, el dolor de estómago, por ejemplo, ¿el dolor de estómago se trata con analgésico también? Sí, hay analgésicos para el dolor de estómago, pero la persona no debe descuidarse y ponerse a tomar medicamentos en la casa. Por ejemplo, si sufre de gastritis y ya fue manejado por un gastroenterólogo, llevar su tratamiento para la gastritis, para la acidez o para lo que le indicó el médico. Pero, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor que no mejora con las horas, debe acudir por emergencia porque puede tener una apendicitis, puede tener una obstrucción intestinal si no está evacuando bien. Hay que buscar la causa de un dolor abdominal. Si es un dolor abdominal que tiene, por ejemplo, varios meses, hay que descartar la posibilidad de que el paciente tenga un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago, que provocan muchísimo dolor, provocan distensión abdominal y muchas veces el paciente se descuida. Y ya cuando llega al médico está muy avanzada la enfermedad. Doctora, un mensaje a los amigos de consultas participativas con respecto a qué hacer si se presenta un dolor que no es un dolor conocido, cómo tratarse así rápidamente. ¿Cuál recomendación da la experta en manejo del dolor a las personas para cuando experimenten cualquier tipo de dolor? Y dígale a los amigos de consulta participativa dónde pueden contactar y ver a la doctora. Bueno, en cuanto al dolor, como usted dice, lo primero, por ejemplo, si es por una caída, colocar medio físico, colocar frío para desinflamar y luego colocar calor, 10 minutos frío, 20 minutos de calor para mejorar el área. Si ya sabe que no es alérgico a cierto medicamento, por ejemplo, a un AINES tipo diclofenac, tomarse su antiinflamatorio. Pero si el dolor persiste, si a pesar de tomar estos medicamentos, al otro día continúa el dolor, vaya a su médico. Si tiene que hacerle algún estudio de imagen, alguna radiografía, alguna resonancia, porque se lastimó alguna raíz nerviosa, esto con tiempo tiene solución. Otra cosa, nunca tomarse un medicamento que le diga un vecino, que le diga, tómate esto, que esto a mí me resultó. Usted no sabe si va a ser alérgico a algún medicamento y ese medicamento, si es alérgico, puede provocarle hasta la muerte. Tiene que ser muy cuidadoso. Y vecino, no se ponga a darle medicamento a otra persona, porque usted no sabe las alergias que puede tener esta persona. Y aunque usted le haya resultado bien, en otra persona puede tener efectos muy, muy adversos. Me pueden buscar en Instagram como doctora Austria Javier. Mi teléfono 829-726-3999. A sus órdenes, cualquier pregunta o duda. Bien, doctora, amigos televidentes orientados, la doctora Austria María Javier Alvarado, médico, anestesióloga, especialista en el manejo del dolor, en esta consulta, tratando de orientarnos, tratando de guiarnos con respecto del dolor.
Doctora, gracias del alma por una vez más estar en su casa en consulta participativa. Y como siempre, las puertas son suyas. Están abiertas, doctora. Gracias por la invitación. Muy amable. Gracias, doctora May. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima consulta con la doctora Austria María Javier Alvarado, médico anestesióloga, especialista en el manejo del dolor, solo nos resta darles las gracias a todos ustedes por estar ahí y a ustedes, amigos, que nos sintonizan allí en los mares, y también recordarle que estamos siendo amenazados por virus, por pandemia, y que el virus del COVID-19 y sus variantes siguen haciendo daño en muchísimas regiones en nuestro país. Gracias a Dios, pues, está en su mínima expresión, y no descuidarnos con el asunto, amigos, de esta viruela símica que también ya se presenta y en la que tenemos que tomar medidas. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.